Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al módulo de Neuroliderazgo. Soy Lucas Kanga y vamos a trabajar con uno de los temas más relevantes dentro de la disciplina Neuromanagement. El liderazgo ha sido una constante de investigación durante los últimos años para poder hacer que las organizaciones y las personas funcionen como un solo ente, buscando los resultados, la visión y la misión de las empresas. Y es por eso que el cerebro tenía que participar de este desafío. Vamos a hablar de que el liderazgo en realidad no está asociado con un área determinada, pero sí se representan sus acciones más relevantes en lo que se llama el frontal córtex o el prefrontal córtex, que tiene que ver con el área del cerebro que está alojado más cerca de la frente y es donde residen lo que se llaman las capacidades o funciones ejecutivas. ¿Qué son entonces las funciones ejecutivas? Son funciones que están alojadas en lo que es el córtex prefrontal, que nos definen como humanos y nos separan de otros reinos animales. Por ejemplo, para poder relacionarnos con otro tenemos que tener control inhibitorio, poder tomar decisiones, decidir lógicamente, entender las emociones que tenemos, controlar algunas emociones y algunos impulsos, poder calcular, poder decidir, poder manejar la intuición. Y todo eso, si ustedes se dan cuenta, son algunas funciones de muy alta capacidad y es por eso están alojados en el prefrontal. Cuando nosotros hablamos de liderazgo, relacionar esas capacidades con el liderazgo es bastante sencillo. Hay que controlar, hay que programarse, hay que planificar y un montón de otras funciones que tienen que ver también con relacionarse con personas, diagnosticarlas y ajustar su estilo de liderazgo. Decir que el liderazgo se asocia solamente con el prefrontal es un poco ambicioso, pero a modo del ejercicio de este curso vamos a entender de que el liderazgo cuenta con muchas funciones ejecutivas. Vamos a definir el liderazgo como esa capacidad que uno tiene para poder ejercer sobre otros una influencia, motivarlos a seguir algunas metas. Y si ustedes se dan cuenta, este liderazgo necesita de las funciones ejecutivas. Y el prefrontal en realidad aloja estas funciones ejecutivas, si ustedes recordarán, en diferentes sistemas y en diferentes zonas. Y es por eso que vamos a nombrar algunas que son muy relevantes. ¿Cuáles son los núcleos que nos tenemos que acordar en cuanto a dónde se alojan las funciones ejecutivas? Tenemos tres principales núcleos, que es muy interesante conocerlos. Hay un núcleo que se aloja en el lado más lateral del cerebro, que se llama dorsolateral, donde están alojadas generalmente las evaluaciones lógicas y racionales. Un poco más hacia adentro, en la parte medial, vamos a tener uno que se llama ventromedial, que es el que me permite entender las emociones de otros y las mías mismas. Eso es súper relevante, entender que hay una parte de ese núcleo ventromedial que me permite ser empático con otros, pero también hay otra parte que me permite entender lo que siento. Esta maravillosa forma de distribuir estas capacidades nos hace ser humanos. Y tenemos un tercer núcleo que se llama el órbito frontal, está entre la órbita y la frente y nos permite entender las reglas sociales. Imagínense una persona sin respetar reglas sociales, sin saber lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, lo que se hace en un país o en otro país. Una vez que ya tenemos claro para qué tenemos algunos de los núcleos y cómo se distribuyen, vamos a asociar eso y localizarlo en la organización. Porque hablar de núcleos en una organización quizás es un poco complejo, pero si lo conceptualizamos en un modelo de liderazgo va a ser mucho más entendible. Vamos a hablar de un estilo de liderazgo transaccional. El estilo de liderazgo transaccional es básicamente la relación que tiene un líder y su subordinado o liderando a nivel transaccional. O sea, le entregas algún incentivo y por eso debiera entregarte algún valor. Si ustedes se dan cuenta, no requiere demasiado comportamiento emocional, relacional, sino que tiene que ver muchísimo más con comportamientos más racionales o transaccionales. Es por eso que vamos a decir que el núcleo que más se utiliza es absolutamente en forma explicativa, es el dorso lateral. Mucho menos vamos a utilizar el ventromedial, donde se alojaba todo lo que tenía que ver con las relaciones a nivel empáticas y de autoconocimiento y de conocimiento del otro. Entonces vamos a conceptualizarlo de esa forma. Vamos a hablar de un segundo modelo o estilo de liderazgo, que se llama transformador. Si ustedes se dan cuenta, el transformador requiere conocer muy bien a la persona. Es por eso que el núcleo que encontramos dentro de la parte medial, ¿sí?, o ventromedial del cerebro
va a ser el líder de este concepto. ¿Por qué? Porque va a tener que diagnosticar. Va a tener que diagnosticar quién es el otro, cómo siente, qué quiere, qué se motiva, por qué lo hace y poder aplicarlo. Pero también va a tener que respetar algunas reglas de lo que se llama, por ejemplo, el clima laboral de la organización. Entonces también va a utilizar lo que se llama el órbito frontal. En ese contexto tenemos un líder mucho más abocado a conocerse y transformar a otros para que siga la visión de la organización. Vamos a contar también con un tercer estilo de liderazgo que en realidad es la negación del liderazgo, que se llama el líder dejar hacer. Este es un líder que literalmente abandona a su subordinado. En realidad ni lo transacciona ni tampoco lo transforma. Es un líder bastante apático, un líder que deja a las personas al libre albedrío y uno diría absolutamente a modo de clase que abandona y no utiliza los núcleos. En realidad es imposible no utilizarlos, pero para poder conceptualizarlo diremos que no utiliza demasiado los núcleos. Si ustedes se dan cuenta, podemos hacer esta asociación entre estilos de liderazgo y zonas o sistemas que contamos en nuestro cerebro. Es por eso que conocerlas nos va a hacer trabajar bajo el título de neuroliderazgo o neuroleadership. ¿Qué es un neuroleadership? Es una persona que utiliza sus tres núcleos para poder ejercer el liderazgo. No uno, no dos, sino todos, porque están 100% conectados. Resumiendo entonces lo que vimos en este módulo y en esta sesión, tenemos la parte más frontal que es el prefrontal. Allí vamos a alojar lo que se llaman las funciones ejecutivas. Esas funciones ejecutivas que nos permiten decidir, planificar, tomar decisiones, seguir reglas, tener control de impulsos y por sobre todas las cosas referenciarnos con un ser humano y diferenciarnos de los animales que tienen muchísimo menor control prefrontal. Allí alojamos también a los núcleos que nos permitían estas funciones y hablamos de tres principales núcleos. Un núcleo que se llama el ventromedial, que es el que se relaciona con conocer mis emociones y conocer también las emociones de otro, la base de la empatía. Uno que se llamaba órbito frontal y que tenía que ver con las relaciones o seguir las reglas sociales y respetar todas esas reglas sociales dentro de las organizaciones. Y también lo que se llama el dorso lateral, que tiene que ver un poco más con el relacionamiento más bien transaccional o lógico o racional de mis comportamientos. Una vez que hemos hablado de los núcleos, hablamos de los estilos de liderazgo y algunas relaciones que tenían con los núcleos. El estilo de liderazgo transformador se va a abocar a diagnosticar a nuestro colaborador y a ajustarse en su estilo de liderazgo para poder transformarlo. Para eso va a tener que conocer muchas características individuales de él, sus valores, sus motivaciones, sus actitudes, y para eso va a utilizar muchísimo el ventromedial. El liderazgo transaccional es aquel liderazgo que se basa en una transacción, que se basa en yo te entrego un incentivo y tú me entregas un valor a cambio. Es bastante calculativa la relación y es por eso que se va a utilizar un poquitito más el dorso lateral. Habiendo dicho esto, ya estamos listos para poder despedirnos. Les agradecemos muchísimo haber participado de esta clase y nos vemos en próximas entregas.